Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que está causando mucho revuelo en la comunidad venezolana en Estados Unidos. Ajá. Se trata nada menos que de la pandilla Tren de Aragua. Un tema complejo, sin duda. Complejísimo. Y para entenderlo mejor, nos basamos en este documento que se llama, curiosamente, controlpolitico.pdf. Interesante título. ¿Y de qué se trata este documento? Bueno, es como una especie de compilación de noticias y comentarios en redes sociales. Ya veo. Una especie de collage informativo. Exactamente. Y nos da una idea de las actividades del Tren de Aragua en Estados Unidos, su intento de éxodo y, lo más importante, la respuesta del gobierno estadounidense. ¿Y cómo ha reaccionado el gobierno? Pues han lanzado una operación a gran escala para desmantelar al Tren de Aragua. Arrestos masivos, deportaciones. La verdad es que la situación es bastante tensa. Claro, es lógico que haya tensión. Imagínate el miedo e incertidumbre que esto genera entre los migrantes venezolanos. Sí, sobre todo porque se crea una sensación de sospecha generalizada. Es como si cualquier venezolano pudiera ser asociado con la pandilla, ¿no? Exacto. Y eso nos lleva a las preguntas clave que intentaremos responder en esta inmersión. ¿Qué fue lo que provocó esta ofensiva tan repentina contra el Tren de Aragua? Buena pregunta. ¿A dónde están enviando a los detenidos? ¿Y por qué se menciona Guantánamo? ¿Cómo están lidiando con los migrantes venezolanos que no tienen nada que ver con la pandilla? Son preguntas cruciales, y este documento, por suerte, nos da algunas pistas. Por ejemplo, menciona algunos de los primeros reportes sobre la presencia del Tren de Aragua en Estados Unidos. ¿En qué ciudades, por ejemplo? Hablan de Aurora y Denver, en Colorado. Ahí fue donde ocurrió la redada, ¿verdad? La del complejo de apartamentos. Exactamente, una redada bastante impactante, por cierto. Imagínate. Granadas, aturdidoras, drones. Parece una película de acción. Sí, un despliegue de fuerza que sin duda buscaba enviar un mensaje. Pero un mensaje que también genera miedo e incertidumbre, especialmente entre los migrantes que ya se encuentran en una situación vulnerable. Claro, porque al final este tipo de acciones, aunque dirigidas a un grupo específico, tienen un impacto en toda la comunidad. Totalmente de acuerdo. Y hablando de acciones del gobierno, este documento también menciona una iniciativa llamada Operación Tren Descarrilado. ¿En qué consiste esta operación? Básicamente, se centra en la captura e interrogación de miembros de la pandilla. Es comprensible que muchos estén huyendo del país por miedo a ser detenidos. Claro, es una reacción lógica ante la presión. Y hablando de presión, no podemos olvidar el contexto político que rodea a toda esta situación. ¿Cierto? El documento menciona un supuesto acuerdo entre Donald Trump y Nicolás Maduro para que Venezuela acepte a los deportados. Un acuerdo entre Trump y Maduro. Eso sí que es sorprendente. Lo es. Y según Trump, Maduro incluso acordó proporcionar aviones para el regreso de 200,000 venezolanos. Esto nos muestra cómo las relaciones internacionales pueden tener un impacto directo en las políticas migratorias de un país. Y no se queda ahí. Trump también dijo que no necesita de petróleo venezolano y que cree que el fin del régimen de Maduro está cerca. Eso ya entra en el terreno de la geopolítica. ¿Estará usando esta operación para desestabilizar a Maduro? Es una posibilidad que no podemos descartar. Y mientras tanto, los venezolanos en Estados Unidos se enfrentan a una situación cada vez más difícil. Sí, recordemos que el gobierno de Trump también puso fin al programa de estatus de protección temporal, el TPS, para 300,000 venezolanos. Dejándolos indocumentados y vulnerables a la deportación. Una situación realmente precaria. Y el documento menciona un caso particular, el de Whitney Barrios, cuyo TPS está a punto de expirar. Es un ejemplo conmovedor del impacto humano que tienen este tipo de decisiones políticas. Sin duda. Y para empeorar las cosas, las condiciones en los albergues para migrantes se están deteriorando. Menos camas, menos comida, estancias más cortas. ¿A qué se debe este deterioro? El documento lo relaciona con las acciones del fiscal general de Florida, Pam Bondi, quien suspendió los fondos federales a la ciudad de Santuario. Ya veo. Esas ciudades que limitan su cooperación con las autoridades federales de inmigración. Exactamente. Y al recortarles los fondos, se reduce la capacidad de los albergues para atender a los migrantes. Es una cadena de consecuencias que agrava aún más la situación. Una situación que ya de por sí es bastante complicada. Y el documento refleja la desilusión y el miedo que sienten muchos migrantes venezolanos. Algunos incluso están abandonando el sueño americano y regresando a México o buscando refugio en otros países de Latinoamérica. Es triste, ¿no? Llegar a Estados Unidos con la esperanza de una vida mejor y terminar huyendo a otro país.
Es un reflejo del impacto que tienen las políticas y la retórica política en las esperanzas y aspiraciones de las personas. Y lo que es aún más desalentador, algunos migrantes están pidiendo al gobierno de Estados Unidos que pague su regreso a Venezuela. De verdad, están tan desesperados que quieren volver a un país que muchos abandonaron por persecución política o por la crisis económica. Es un testimonio de la desesperación que están viviendo. Se sienten atrapados entre la espada y la pared, sin opciones viables a su alcance. Pero no todo es resignación y miedo. El documento también describe cómo algunos migrantes indocumentados están resistiendo los esfuerzos de deportación. Se niegan a trabajar, protestan contra el gobierno, exigen que se reconozca su contribución a la economía del país. Es una forma de decir, aquí estamos y no nos vamos a quedar callados. Exactamente. Y argumentan que son una parte vital de la fuerza laboral estadounidense, especialmente en sectores como la agricultura. Es un recordatorio de que la migración no solo se trata de aspiraciones individuales, sino también de cubrir necesidades laborales y contribuir al crecimiento económico del país. Sin duda. Y según el documento, estas protestas están ganando fuerza. Los migrantes se sienten más empoderados para alzar su voz y denunciar lo que consideran un trato injusto. Parece que el miedo está dando paso a la indignación y a la voluntad de luchar por sus derechos. Una lucha que sin duda continuaremos explorando en la segunda parte de esta inmersión. Volvemos a nuestra inmersión en este caso tan complejo del Tren de Aragua y su impacto en la comunidad venezolana en Estados Unidos. Sí, hemos estado hablando de la respuesta del gobierno, las deportaciones, la tensión que se respira. Pero creo que es hora de ahondar un poco más en la redada que mencionamos antes, la del complejo de apartamentos en Colorado. La de las granadas aturdidoras y los drones. Exacto. El documento que estamos analizando nos da detalles bastante fuertes sobre cómo se llevó a cabo ese operativo. ¿Más fuertes en qué sentido? Bueno, por ejemplo, habla de fuertes detonaciones. Parece que lanzaron dispositivos al suelo en el estacionamiento del complejo. Dispositivos. Sí, no especifica qué tipo de dispositivos, pero las detonaciones fueron tan fuertes que los residentes pensaron que se trataba de una explosión. Wow, eso sí que es un despliegue de fuerza. No fueron precisamente arrestos pacíficos. Para nada. Y eso inevitablemente envía un mensaje a toda la comunidad. Un mensaje de que no se andan con rodeos. Exactamente. Un mensaje que puede ser efectivo para disuadir a algunos, pero que también genera miedo e intimidación. Y ese miedo puede ser paralizante, sobre todo para los migrantes que ya se encuentran en una situación vulnerable. Claro, porque muchos de ellos han huido de situaciones difíciles en Venezuela. Han vivido violencia, persecución, y de repente se encuentran con este tipo de operativos que les recuerdan a lo que dejaron atrás. Es como si volvieran a revivir sus traumas. Exacto. Y eso puede generar una profunda desconfianza hacia las autoridades. El documento también menciona las acusaciones contra el Tren de Aragua. Sí, los acusan de extorsionar a la población local en algunas ciudades. Incluso hay una cita textual que dice, vine a América a robar, a robar, a robar. Una frase bastante fuerte, sin duda. Pero es importante recordar que estas son acusaciones, no hechos probados. Exacto. No podemos generalizar y asumir que todos los venezolanos son delincuentes. Ni mucho menos. De hecho, muchos de ellos son víctimas de esta situación. Víctimas del miedo, de los prejuicios, de la criminalización. El documento recoge ese sentir. Hay frases como, no todos somos criminales, o no todos somos del Tren de Aragua. Es un clamor por ser vistos como individuos, no como parte de un grupo homogéneo. Y es comprensible, ¿no? Llegan a un nuevo país buscando una vida mejor, y se encuentran con que los juzgan por su nacionalidad. Es una situación injusta y lamentablemente las acciones del gobierno no ayudan a disipar esos prejuicios. Ya hemos hablado del fin del TPS, pero hay más. Vale. Sí, el documento menciona que el fiscal general de Florida, Pam Bondi, ordenó al Departamento de Justicia que suspendiera los fondos federales a las ciudades santuario. Un momento, ¿qué son las ciudades santuario? Son ciudades que limitan su cooperación con las autoridades federales de inmigración. Es decir, que no entregan a los inmigrantes indocumentados al ICE. Exactamente. A menos que hayan cometido un delito grave. Entonces Bondi está castigando a las ciudades que protegen a los inmigrantes. En esencia, sí. Y eso tiene consecuencias directas para los migrantes, porque muchas de esas ciudades les brindan apoyo a través de albergues y otros servicios. Y al recortarles los fondos, esos servicios se ven afectados. Exactamente. El documento describe cómo se ha reducido la cantidad de camas en los albergues, la comida, el tiempo que los migrantes pueden permanecer allí. Es una estrategia para presionarlos a irse del país. Es su interpretación plausible. Y todo esto, recordemos, ocurre en el contexto de la operación Tren Descarrilado, que se centra en la captura e interrogación de miembros de la pandilla. Es una combinación de factores que crea un clima de miedo e incertidumbre para todos los migrantes venezolanos, sin importar si tienen o no vínculos con el Tren de Aragua. Sí, porque al final todos se sienten bajo la lupa.
Y ante esta presión, algunos están cediendo. ¿Cediendo en qué sentido? El documento menciona a migrantes venezolanos que abandonan el sueño americano y regresan a México. La verdad, después de todo lo que han pasado para llegar a Estados Unidos. Sí, es descorazonador. Pero la presión es tan fuerte que algunos prefieren volver a empezar en otro lugar. Incluso algunos están considerando migrar a otros países de Latinoamérica. Es triste ver cómo sus sueños se desvanecen. Es una muestra del nivel de desilusión que deben sentir. Y lo que es aún más desalentador, algunos migrantes le están pidiendo al gobierno de Estados Unidos que pague su regreso a Venezuela. En serio. Quieren volver al país que abandonaron por la crisis política y económica. Es una medida desesperada. Están tan desesperados que prefieren volver a un lugar donde no se sienten seguros, con tal de escapar de la presión que están viviendo aquí. Es una situación terrible. Pero el documento también habla de resistencia, de migrantes que se niegan a ser silenciados. Sí, algunos se niegan a trabajar, protestan contra el gobierno, exigen que se reconozca su contribución a la economía del país. Una forma de decir, no somos criminales, somos trabajadores. Exactamente. Y argumentan que son esenciales para la fuerza laboral de Estados Unidos, sobre todo en sectores como la agricultura. Es cierto, la agricultura depende en gran medida de la mano de obra migrante. Y estas protestas, según el documento, están ganando fuerza. Los migrantes se sienten más empoderados para alzar su voz y denunciar las injusticias. Parece que el miedo está dando paso a la indignación. Y a la voluntad de luchar por sus derechos. Y ahora llegamos a la parte más desgarradora de esta historia. Sí, la de los venezolanos que, después de ser deportados, intentan volver a entrar a Estados Unidos. Atrapados entre dos mundos, sin un lugar al que pertenecer. El documento describe un grupo de deportados varados en la frontera. Imagínate, sin hogar, sin futuro, con todas sus esperanzas rotas. Es una imagen que te parte el alma. ¿Por qué no pueden regresar a Venezuela? Muchos fueron deportados por su supuesta conexión con el Tren de Aragua. Ya, pero si no tiene nada que ver con la pandilla. Ahí está el problema. El miedo y los prejuicios hacen que se les deporte sin pruebas suficientes. Simplemente por ser venezolanos. En la práctica, sí. Y ahora se encuentran en un limbo legal y emocional, sin poder entrar a Estados Unidos y con miedo de volver a Venezuela. ¿Miedo a qué? El documento menciona que muchos temen represalias por parte del régimen Maduro. Huyeron de la persecución política, de la crisis económica y ahora tienen miedo de volver. Refugiados sin refugio. Exactamente. Y para colmo, las autoridades estadounidenses les impiden la entrada. El documento describe cómo agentes de Estados Unidos bloquean un puente para impedir que los deportados crucen la frontera. Es como si les cerraran todas las puertas en la cara. Una situación desesperante. Y el documento recoge el testimonio de algunos de ellos. Uno dice, ninguno de nosotros puede volver a nuestro país. El presidente dijo que cualquiera que se vaya será acusado de traición. Es que se sienten traicionados por todos lados. Abandonados a su suerte. Pero a pesar de todo, no pierden la esperanza. El documento describe cómo ondean banderas venezolanas en la frontera como una señal de auxilio. Un grito silencioso que pide ayuda. Pero parece que nadie los escucha. Los agentes estadounidenses se mantienen firmes, decididos a mantenerlos fuera del país. Una situación realmente trágica. Víctimas de una guerra que no es la suya. Esta inmersión nos ha llevado por caminos oscuros, ¿no? Hemos visto la cara más cruel de la realidad, la violencia, la desesperación, la injusticia. Pero también hemos visto la fuerza del espíritu humano, la lucha por la supervivencia, la esperanza de un futuro mejor. Esta historia nos recuerda que la seguridad no puede estar por encima de la compasión, que las fronteras no deberían ser barreras infranqueables para quienes buscan refugio. Que todos merecemos ser tratados con dignidad, sin importar de dónde venimos ni cuáles sean nuestras circunstancias. Es una lección que debemos tener siempre presente. Y al finalizar esta inmersión, los invitamos a reflexionar cómo podemos construir un mundo más justo y humano para todos. Un mundo donde la migración no sea sinónimo de sufrimiento, sino de oportunidad.